Buenos días a todos, es un gusto poder estar acá con ustedes y con ustedes, doctores, para hablar de un tema que definitivamente hoy nos obliga a hacer zoom, a mirar al detalle, no solamente a los medios de comunicación o a los profesionales de la salud, sino a la población en general. En ese contexto creo que el manual definitivamente es una ayuda educativa y preventiva para la población en general. Yo quiero comenzar el panel dando la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre salud mental, que la define no solo como ausencia de trastornos mentales, sino que se refiere a ella como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En este contexto, definitivamente el manual no es una idea que nazca de la nada, no es un asunto gratuito, es tal vez la cantidad de casos escuchados y otros también no escuchados los que los motiva a ustedes a la creación de este manual. Buenos días, muchas gracias a todos los que hoy se hacen presentes acá, sacan un rato para venir, escuchar un poco lo que vamos a conversar y puedan mirar el esfuerzo que tuvimos al trabajar con Ricardo, con Daniela, muchas gracias. La idea, Natalia, sí, tiene que ver justamente con la situación de salud mental. La situación de salud mental en los seres humanos es muy compleja, sobre todo en la región en la cual nosotros vivimos. Primero porque es un problema que todavía es un mito, es un tabú que viene de muchísimos años atrás, en la cual la condición mental estaba asociada siempre a la locura y por lo tanto no teníamos unas muy buenas alternativas por la carencia en el desarrollo científico de la medicina y se convirtió en un tabú, en un mito. Sigue siendo un mito, sigue siendo un tabú. Hoy en día los pacientes y las personas que sufren este tipo de trastornos muchas veces se niegan a asistir o buscar ayuda y muchas veces el problema se convive con él, la dificultad, mostrando eso, una alteración grandísima en la calidad de vida de cada uno de los sujetos que la sufren. De manera que el funcionamiento habitual y la cotidianidad de cada uno de estas personas pues se vuelve un drama absoluto y no permite una buena capacidad adaptativa de resiliencia y de funcionamiento vital. Eso por un lado, pero el otro lado bien complejo es que lo que hoy en día sabemos es la alta prevalencia de los trastornos mentales, es decir, la Organización Mundial de la Salud no es gratuito que la haya considerado un problema prioritario en la salud y un problema prioritario a tal punto que hoy el trastorno mental y la ideación y la conducta suicida sean fundamentales en las estrategias de la Organización Mundial de la Salud. Simplemente para una cifra que yo sé que de pronto van a preguntar bastantes cifras porque nos interesa, en algún momento de la vida nosotros tenemos una probabilidad cercana al 20% de sufrir un trastorno depresivo y la prevalencia llega a ser del 5, 6 hasta del 10% en algunas comunidades, pero si mirásemos en prevalencia de la morbilidad, es decir, de la posibilidad de enfermarnos, el trastorno depresivo es la segunda causa en el mundo por la cual nos enfermamos los seres humanos, después de las enfermedades cardiovasculares. O sea que estamos hablando de un trastorno que realmente nos afecta por cualquiera de nuestros lados, amigos, familiares, personas cercanas, nosotros mismos, con un alto riesgo de hacer en algún momento un trastorno de este tipo, sin considerar otro tipo de alteraciones mentales. Para terminar y darle paso de pronto a Antonio, la Organización Mundial de la Salud cree que para el año 2020, según proyecciones que se ha hecho, la enfermedad depresiva va a superar a las enfermedades cardiovasculares, o sea que vamos a ser la primera enfermedad que vamos a tener que tratar en los seres humanos. Antonio, no sé si quieras complementar. Para complementar, pues primero también quería agradecer y agradecer a ustedes por estar acá, agradecer al hospital
por permitirnos hacer este manual, y Diana, pues, que ha estado como muy pendiente de esto. Queríamos complementar. El hospital durante varios años nos ha invitado a dar charlas de A Nuestra Salud, que son charlas para la comunidad en general, y siempre nos había llamado la atención porque cuando hablábamos de los temas de salud mental, la cantidad de preguntas que nos llegaban era impresionante. Yo salía de las charlas y Albaluz me entregaba un paquete: vea, doctor, las preguntas que quedaron sin hacer. Y hablando con el doctor Palacio, buscábamos, y la inquietud era esta: no existe un manual adecuado para que los pacientes y los familiares se informen sobre depresión. Los pacientes buscaban en internet, encontraban cosas muy buenas, cosas muy malas. Entonces, parte de la idea era esta. Estas son las dudas que tienen los pacientes y los familiares en la consulta, y los quisimos plasmar en un lenguaje claro para poderle ayudar bastante a los pacientes y los familiares. Entrando un poco más en lo que significa la depresión, ustedes hablaban en el manual, ponían expresiones de los pacientes que decían: me duele todo, he ido donde cantidad de especialistas y ninguno me resuelve el dolor, siento que no quiero hacer nada. El paciente con depresión por lo general presenta desgano, pérdida del sueño, del apetito, todo este tipo de trastornos. ¿Qué es lo que ocurre en el cerebro de una persona que tiene depresión que lo lleva a esta cantidad de sentimientos en un momento determinado? Sí, algo que nosotros explicamos en el manual es muy importante diferenciar la depresión de la tristeza. La tristeza es una emoción normal, y nosotros hablamos de depresión como una enfermedad donde hay una gran cantidad de síntomas que alteran la calidad de vida de las personas. Y ya entendemos la depresión como una enfermedad sistémica, o sea, una enfermedad de todo el cuerpo. Nosotros vemos que los pacientes con depresión, además de la tristeza, tienen la dificultad para levantarse, alteraciones en el apetito, alteraciones en el sueño, pero recientemente las investigaciones muestran que hay factores de inflamación alterados, ya los estudios de imágenes del cerebro empiezan a mostrar algunas alteraciones. Entonces cada vez se va entendiendo más que si hay unos cambios en la depresión. Hay varias teorías sobre por qué da la depresión. Hablando a nivel cerebral, se sabe que hay algunas sustancias encargadas de la comunicación entre las células del cerebro que se alteran y llevan a que los pacientes puedan tener estos síntomas depresivos. No sé, doctor Palacios. No, está muy bien explicado, como lo dice Antonio. Hoy en día conocemos los fenómenos, digamos, de funcionamiento de proteínas. No son realmente proteínas, son pequeñas cadenas de proteínas que son los que realmente transmiten toda la información a nivel cerebral y son las que median gran parte, si no es todo, nuestro funcionamiento orgánico. Lo que sabemos en la depresión es que unos de estos sistemas están alterados, algunos de estos sistemas, y eso produce toda una cantidad de síntomas. No son imaginarios, no son que me los supongo, no son gadejo, no son ganas de yo molestar o llamar la atención de una u otra forma, no, son reales, ahí están. Lo que decía Antonio, se inflaman las articulaciones, se inflaman los músculos, se inflaman los tendones, entonces por eso aparecen todos los dolores musculares y articulares que mencionabas, Natalia. Tenemos una serie de problemas digestivos que acompañan a los pacientes con depresión. Tenemos el colon se irrita porque ya sabemos muy bien que hay una serie de esas proteínas que están en colon, entonces no es que el paciente esté molestando por molestar, hay una serie de sintomatologías. Y adicional a eso están todas las otras alteraciones que no son somáticas, sino alteraciones en el sueño, en el apetito, como ya lo mencionaba Antonio, y lo otro es la sensación de disforia, de un malestar interior, de una sensación de tristeza, a veces de irritabilidad, de inconformidad conmigo mismo y con el entorno, que me hacen que mi funcionamiento, y la no tolerancia al ruido, al sonido, cosas insignificantes. Pero lo otro bien interesante que se está hablando hoy en día y que se hace fundamental son las alteraciones cognitivas de la depresión. Nadie que tenga una depresión puede funcionar en su trabajo y en su colegio, si es que está estudiando, de manera adecuada, porque sabemos que hay alteraciones en la atención, en la concentración, en la resolución de situaciones. Entonces obviamente baja el rendimiento académico, en los niños es muy notorio, baja el rendimiento académico, o en los adultos baja mucho el rendimiento laboral. Entonces
Eso es lo que se hace necesario entender. La sintomatología del cuadro depresivo, del trastorno depresivo, es supremamente amplia, es una gama muy amplia, que inclusive hoy subagrupamos por lo que nosotros llamamos dominios, es decir, grupos de síntomas del cuerpo, del organismo, del afecto, del ánimo y obviamente de la parte cognitiva, son las tres áreas fundamentales. De estas alteraciones que ustedes mencionan y de los signos y síntomas que se presentan, ¿las causas son cuáles? O sea, específicamente físicas, el entorno, algo hereditario, algo genético, las causas cuáles serían. Hay varios factores que se han involucrado en la depresión. Se considera que es una enfermedad ocasionada por se han explicado múltiples explicaciones hay. Se sabe que hay un componente genético, se sabe que uno encuentra familias con depresión, que así como encuentra familias que sufren diabetes, algunos familiares, el padre, el hijo, también encuentra familias que tienen mayor predisposición a la depresión. Entonces hay estudios en genética que nos muestran esta parte de herencia. También se sabe que los componentes externos pueden influir, pero ojo, no todo el que tenga un problema laboral, familiar, académico, una ruptura afectiva o sentimental se deprime, pero hay personas que sí. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿estos por qué sí se deprimen? Entonces se ve que es como una mezcla de síntomas, alguien con cierta predisposición que le ocurre un factor estresante que lleva a que se depriman. También se ha visto una alta comorbilidad, o sea que ocurre con otras enfermedades. Por ejemplo, que lo vemos mucho acá en el hospital, donde tenemos pacientes con múltiples enfermedades médicas, hipertensión, diabetes, cáncer, infecciones por el VIH, etcétera, se deprimen más. Entonces también es muy importante el papel del psiquiatra en estos casos. Y los pacientes que tienen otro trastorno de psiquiatría, problemas de ansiedad, problemas de la conducta alimentaria, también presentan mayores tasas de depresión. En el recorrido de la lectura del manual, ustedes presentan la depresión en diferentes etapas, ¿cierto? En los niños y los adolescentes, en las embarazadas, en la vejez. De acuerdo con lo que usted, doctor, decía ahora, bueno, no es gadejo, no es que me lo estoy inventando, pudiéramos hacer un recorrido en esas diferentes etapas de la vida para orientar un poco sobre, bueno, me estás diciendo esto sí es depresión y no es intención de molestar. Sí, ahí que Antonio me complemente luego un poquito, las manifestaciones sintomáticas varían de acuerdo al ciclo vital del individuo. No es lo mismo la sintomatología que se da de depresión en un niño, las manifestaciones son distintas a las manifestaciones que se dan en un adulto o a las manifestaciones que se dan en un anciano o en un adulto mayor ya. En el niño, por ejemplo, no vamos a encontrar lo característico que uno esperaría encontrar en el adulto. No vamos a encontrar esa sensación de tristeza, de decaimiento, de anedonia, de falta de placer en las actividades. En el niño se perciben los síntomas de depresión de manera más conductual. Empiezan a tener lo que llaman las mamás pataletas, se ranchan, se tornan desobedientes, empiezan a tener mal rendimiento en el colegio, quieren no ir al colegio, ese tipo de sintomatología. Todavía el niño no hace una manifestación clara y tan evidente del cuadro depresivo. Para los psiquiatras que trabajan desde la perspectiva infantil, les es relativamente fácil hacer el diagnóstico, pero para las madres y para los, digamos, maestros en los colegios se les hace un poco difícil e empiezan a interpretar síntomas depresivos en muchas ocasiones como problemas comportamentales que tiene el niño y de pronto empieza a recibir castigos, empieza a recibir otro tipo de formación que no sería obviamente la adecuada, sería buscar una ayuda. En el adulto sí todas las manifestaciones que presentamos se presentan, nosotros tenemos unos niveles de intensidad para calificarlo entre leve, moderado y severo e inclusive grave cuando ya aparece la ideación suicida y la verdadera intención, que es la complicación más seria que tenemos en el trastorno depresivo. Y en el adulto mayor los síntomas más llamativos son los cognitivos,
Entonces, la depresión en el adulto mayor se parece mucho a síntomas como si el anciano, el adulto mayor, estuviera empezando un cuadro demencial. Nosotros a la depresión en el adulto mayor la llamamos pseudodemencia, es decir, es como una falsa demencia, porque realmente lo que empieza a llamar la atención en el adulto es empieza a tener cambios de memoria, olvidos, déficit de la atención, empieza a tener todo esto, falta de capacidad resolutiva, y uno dice, está sufriendo como está empezando una demencia. Y trata el cuadro como una depresión y realmente lo que hay es recuperación. Antonio, ahí sí me complementa un poquito más, creo yo, en ese ciclo vital. Hay una parte muy importante y es el embarazo. Las mujeres en el periodo del embarazo y en el periodo posparto pueden sufrir depresión y es muy importante el acompañamiento de los familiares y del médico, el ginecólogo y el psiquiatra, porque esto genera mucha culpa en las mujeres en embarazo y en el periodo posparto. Porque las mujeres piensan, bueno, yo esperé este bebé tanto tiempo, toda mi familia está feliz, pero yo por qué me siento triste, yo por qué me siento angustiada. Entonces ahí también en el manual tocamos la parte del embarazo y del periodo posparto y hacemos mucho énfasis en que es normal sentir algunos síntomas de tristeza, diferente a depresión, angustia en el periodo posparto, pero que también se pueden deprimir. Cuando ya el manual estaba casi listo, el decano volvió y miró y mandó una parte que yo invito pues a las personas que la lean, y la parte de la lactancia materna, porque hay veces por el tratamiento, por la depresión no se puede lactar, no sería lo ideal, pero hay veces no se puede y esto genera una culpa gigante en las madres de no estar lactando, y la idea es que todas lacten, pero que si no se puede ser muy buena madre, y ahí lo explican muy bien. Lo explicamos muy bien de cómo llevar a cabo toda la parte del amor con el bebé, del cuidado del bebé, sin ser una mala madre y sin estar cometiendo algo malo. En ese proceso de la depresión, uno podría decir que esta enfermedad es decir, la puedo superar, se puede tratar o tengo que convivir con ella toda la vida, en las diferentes etapas, sobre todo, por ejemplo, en las madres que se sienten tan culpables de sentir que no quieren a su hijo y no pueden vivir ese momento feliz. Por definición, la depresión es una enfermedad crónica, o sea, que dura muchos años y recurrente, o sea, que puede repetir, pero la invitación es a mirar cada paciente detenidamente. Nosotros tenemos pacientes que presentan un solo episodio depresivo, hacen un tratamiento adecuado, reciben un adecuado acompañamiento por psicología y nunca más se vuelven a deprimir. Hay unas depresiones de pronto más fuertes de pacientes que tienen 3, 4 episodios en la vida, en que lo recomendable, como con cualquier otra enfermedad crónica, hipertensión o diabetes, es tome su medicamento, tenga su acompañamiento por varios años o de por vida. Hay que individualizar, pero tampoco ponerlo como algo muy banal de me tomo un tratamiento o voy a 2 citas con psicología y ya no más. No, es una enfermedad que requiere un tratamiento serio y un acompañamiento adecuado. Yo ahí quiero reforzar lo que está diciendo Antonio en lo siguiente. Y ayer lo estábamos hablando, mirando cómo generar unos programas desde los que tratamos el trastorno. Ayer Antonio y yo estábamos reunidos, porque el problema más serio es la comprensión y la verdadera conciencia de que esto sí es un trastorno y de que esto afecta realmente la vida del individuo que lo sufre y del entorno que lo rodea. No hay nada peor para un grupo familiar que tener un familiar con un trastorno depresivo, ¿no es cierto? Y si no hay comprensión de ese fenómeno. Y la conciencia de que se le puede ayudar, la intención del manual, como lo decía Antonio, es esa, contarle a la gente cómo puedo yo acompañarla. La pregunta más frecuente que nos hacen a nosotros en la consulta es, doctor, ¿y qué hago? ¿No es cierto? Me lo llevo a pasear, ¿sí? Lo llevo a descansar, lo saco a la calle, me lo llevo para cine. Es la pregunta más frecuente que nosotros tenemos. Entonces, la conciencia. Pero a lo que yo iba a reforzar es, la adherencia al tratamiento es dificilísima. Nosotros hoy en día sabemos que la causa más frecuente del fracaso en el tratamiento de los pacientes con depresión
y de todas las enfermedades crónicas que hoy en día son las que nos afectan a los seres humanos por el envejecimiento de la población, es la adherencia al tratamiento. Es decir, nosotros no nos mantenemos adherentes al tratamiento. Generalmente cuando ya nos sentimos cómodos, cuando mi presión arterial se normaliza, cuando sucede X o Y, la tendencia es: no me tomo más el medicamento, no voy más al control, no me cuido más esta situación, etcétera, etcétera. Esa falta de adherencia en la depresión es gravísimo, porque está demostrado que los pacientes que abandonan el tratamiento, el 100%, no el 100%, porque algunos no vuelven a hacer, pero un alto porcentaje pueden volver a tener recaídas y se hace más difícil. Entonces la adherencia al tratamiento es un problema que tenemos quienes tratamos y tenemos que convencer a nuestros pacientes de que deben continuar en la terapia. Una reflexión sobre lo que ustedes acaban de decir del tratamiento, podría empezar diciendo que tal vez el entorno, la familia, los amigos del paciente estén conscientes de que realmente es un trastorno, ¿cierto? Podríamos decir que por ahí podría empezar parte del tratamiento del paciente. El tratamiento es una intervención multidisciplinaria. ¿Qué es lo que se ofrece actualmente para un paciente que tenga depresión? Lo ideal es, como decías, que hubiera un tratamiento multidisciplinario. Desafortunadamente hay veces es muy difícil que el paciente pueda acceder al tratamiento adecuado, pero nosotros y en la facultad hacemos mucho énfasis en que un médico general podría atender el 80% de los trastornos mentales. No todo lo tenemos que ver los psiquiatras, no todos los trastornos lo tenemos que ver los psiquiatras. Entonces, a nivel de especialista podrían llegar pacientes con depresiones de difícil manejo, depresión con síntomas psicóticos, por ejemplo, depresión en el embarazo, etcétera. Ya el especialista en salud mental determina en qué momento es adecuado hacer una terapia psicológica o qué tipo de terapia psicológica hay. Porque uno muchas veces le dice al paciente: yo vamos a vivir donde terapia psicológica, no, yo ya fui, me hicieron tal y no. Entonces no, es que terapias psicológicas hay varias intervenciones. Entonces en el manual explicamos, por ejemplo, qué tipo de intervenciones. Muchas veces se requiere terapia de familia. Hay veces la depresión, como decía el decano ahora, produce, por ejemplo, en los síntomas es la irritabilidad. Entonces la gente tiene problemas con la pareja, o problemas con la familia, o problemas laborales, entonces terapia ocupacional. Ya el especialista en salud mental determina cuál es su equipo y a cuál debe ser el orden en que el paciente vaya a diferentes estancias. Pero volvemos a insistir, creemos que en atención primaria podrían ser tratados muchos de los pacientes con alguna alteración de salud mental, podrían ser tratados adecuadamente. Okay. Reforzando un poco esa idea que usted acaba de dar, doctor, a principio de este año yo hice un trabajo sobre salud mental donde encontré una cifra que me llamó mucho la atención, que decía que en el país solo existen 2.1 psiquiatras por cada 100.000 personas, lo que definitivamente llama la atención porque en una población de, pongamos, 48 millones de personas en Colombia, significa que cada especialista, un solo especialista, debería atender alrededor de 4.762 pacientes, una cifra descomunal, sobre todo si sabemos que en Colombia es un país envuelto en un contexto de violencia. Usted hablaba ahorita de la atención primaria, que también es debe ser una herramienta para diagnosticar para los que son médicos generales, enfermeras. ¿De qué herramientas pueden ellos agarrarse para llevar al paciente, orientarlo y evitar que lleguen hasta las ideas suicidas tal vez? Sí. Me puso un tema que soy feliz hablando de él en el sentido del amplitud, pero lo voy a tratar de concretar así. Y mea culpa con las facultades de medicina en la formación del área de salud mental y de tratamiento de las alteraciones mentales por los médicos generales, ¿no es cierto? Dentro de la formación del médico tenemos serios problemas. Yo sé que aquí vi algunos estudiantes de medicina, tenemos serios problemas para que nuestros médicos salgan con una formación, digamos, con los contenidos esenciales para hacer el tratamiento en los trastornos mentales. Por una situación, porque en el imaginario de los estudiantes y de los médicos existe de que
es el cirujano o el intervencionista, pues es el que prima, digamos, dentro de ese contexto del quehacer médico. Esa es una gran dificultad, cautivar. Yo le digo muchas veces a Antonio, que coordinó unos años muy bien la parte del pregrado de psiquiatría, de la formación, es hay que seducirlos, hay que hacerlos enamorar a los muchachos que están en formación en medicina y al personal de salud que está en formación, hay que enamorarlos de esto, hay que mostrarles que uno tiene un quehacer fundamental y que realmente la realización del quehacer médico, cuando uno se forma en estas áreas, realmente es muy satisfactoria. Ese es un elemento pues ahí de mea culpa, era un puntico para tratar. Pero lo fundamental era lo que decías, Natalia, la atención en un sistema de salud no puede llegar a un nivel de complejidad alto, es decir, no todos los pacientes, y que era lo que decía Antonio, no todos los pacientes con alteración mental tienen que llevar al vértice de la complejidad, es decir, no todos pueden llegar al especialista. Y de hecho, como lo dice Antonio, un alto porcentaje de las alteraciones mentales pueden ser tratadas en el nivel primario de atención, y así debe ser, y así debe funcionar. El problema es que no funciona así, y con un agravante, con lo que les dije al principio, y esto que les estoy mencionando, pues imagínense ustedes la siguiente situación. Hicimos un estudio de servicios de atención primaria. ¿Cuántos pacientes en Latinoamérica, con la Organización Panamericana de la Salud, cuántos pacientes que llegaban a servicios de atención primaria con depresión eran correctamente diagnosticados por el personal de atención primaria? Y solamente de esos pacientes con depresión, el 30% de los pacientes recibían un diagnóstico correcto. El otro 70% se iba sin el diagnóstico de depresión. Terrible, porque esa gente se va a quedar sin tratamiento. Pero llega la segunda situación. Mirábamos ese 30% que era correctamente diagnosticado. La mitad de esos pacientes era maltratada, es decir, no recibían el tratamiento adecuado para depresión. Entonces eso se nos vuelve varios cuellos de botella en el tratamiento. Si uno quisiera, debería armar un buen sistema de referencia, contrarreferencia, desde el primer nivel hasta el nivel de complejidad. Le dije que no me preguntara eso, que me iba a extender. Simplemente como para complementar y ver cómo es la situación. Hace poco almorzaba con un colega del hospital, un especialista, y él me decía, Toño, te tengo pacientes con depresión, pero yo no sé cómo decirles. Pero ve, te tengo pacientes así en la consulta. Y yo le decía, pues trátelos usted. Y leas el manual, aprenda de la depresión. O sea, es que él ve los pacientes. Mientras ese especialista no trate la depresión, es muy difícil que ese paciente le mejore de su enfermedad de base. Es muy, muy difícil. Entonces, los mismos médicos le ponemos el estigma a la salud mental. En ese sentido también de apoyar un poco la labor de los psiquiatras y eso, las comunidades, no sé, tal vez grupos o grupos familiares, no sé, cómo pudieran también mitigar esa barrera que existe para llegar hasta el psiquiatra. No sé si podrían hacerse grupos, no sé, en las juntas de acción comunal de algún lado. ¿Cómo podría ser el apoyo de una comunidad a un grupo de pacientes con depresión, por ejemplo? Sí, el apoyo, primero la primera comunidad es la familia, y el apoyo familiar es fundamental. Ahorita el decano decía muy claro, la depresión es la enfermedad que más altera el entorno familiar. Por ejemplo, alguien en la familia tiene cáncer y toda la familia va, lo arropa, lo acompaña, y eso está muy bien. Pero alguien tiene depresión y desafortunadamente, queriendo hacer bien, le decimos levántate, pone de tu parte, ánimo. Obviamente unos lo hacen con muy buena intención, pero entonces creamos una doble angustia en el paciente, la angustia de la depresión y la angustia de ¿será que es que yo no estoy poniendo de mi parte? ¿Será que es que me falta voluntad? ¿Será que yo soy un pecador? Entonces el primer apoyo es el apoyo familiar, el acompañamiento familiar, y la familia tiene que entender muy bien qué es lo que está pasando. Algo que hacemos en la consulta y
que es la recomendación ideal, es invite a los familiares, traiga a sus familiares, les explicamos a la familia bien qué es la depresión en unas palabras sencillas. En la comunidad, desafortunadamente, sobre salud mental, yo no conozco sobre depresión, decano, si hay algún... Tenemos algunos programas, Nora está por ahí, tenemos algunos programas sobre todo de estilos de vida y comportamientos saludables, pero realmente no son programas muy bien estructurados, sólidos, porque en esto tiene que haber muchísima continuidad en los programas comunitarios y desafortunadamente no existe. Yo iba a decir, yo acostumbro en la consulta dar 3 consejos, que nosotros no hacemos función de consejeros, pero yo sí, y las plasmamos en el manual. Lo primero es hacerle ver al paciente lo que dice Antonio. Yo le digo, no intente, no trate, no bregue, porque si usted intenta, usted trata y usted brega, como no lo logra, se le devuelve, y más sensación de frustración, más desesperanza, más disconfort tiene usted consigo mismo, porque empieza usted a reforzar todo ese pensamiento negativo que tiene en su mente. El segundo, le digo, no piense que esto es cuestión de debilidad o de berraquera, porque esa es otra tendencia que tenemos nosotros para ayudar al que tiene depresión. Es que vos has sido muy berraquito en la vida, dale pues, métele a esto, ponete las pilas. No, no, es que vos sos un consentido, vos sos te han mimado muchísimo en la vida, entonces esto no es cuestión de debilidad o berraquera, ya lo explicó Antonio muy bien, es una enfermedad compleja que tiene una serie de factores que la producen. Y el tercer elemento que les digo a los pacientes en la consulta es no piense que usted es un desagradecido con la vida, porque muchas veces el paciente lo piensa. Tengo todo, no me hace falta nada, tengo una buena familia, tengo un buen entorno, y ¿por qué estoy así? Entonces yo soy un desagradecido, la vida me va a castigar, ¿sí? Entonces siente culpa. Y no, esto no tiene que ver porque a usted le falten cosas o le sobren cosas en la vida. En ese contexto de la pregunta que usted acaba de responder, doctor, uno tal vez como familiar o como amigo al paciente que tiene depresión, le dice no, levanta el ánimo, vos podés, cosa muy diferente que le dicen a un paciente cuando tiene diabetes, no le dicen levanta el ánimo para que se mejoren los niveles de insulina, tal vez. Baje la glicemia a punta de voluntad. Exacto. En el contexto de la depresión o de la enfermedad mental, ¿cuáles pudiéramos mencionar, no sé, 5 o 6 errores que comúnmente nosotros como familiares o amigos cometemos y que se le devuelven al paciente? Que lo afectan? Yo pondría familiares, amigos y médicos. Muchas veces los médicos, como el paciente viene por otra enfermedad y nos educamos mucho en la medicina, llamémoslo medicina interna, entonces nos enfocamos es en el corazón, nos enfocamos es en el hígado, nos enfocamos en los riñones y no tenemos en cuenta la salud mental del paciente, entonces no estamos haciendo un adecuado diagnóstico. Otra, estamos justificando y entonces no estamos diagnosticando. Llega un paciente como los pacientes que vemos en este hospital, que son pacientes muy complejos, con dificultades sociales muy grandes, entonces empezamos a justificar, pues yo también estaría así, yo con ese problema en los riñones, mi hija embarazada y mi hijo desempleado, yo también me hubiera deprimido, entonces empezamos a justificar y empezamos a no tratar. Otro, el estigma. Los pacientes llegan al consultorio y dicen, doctor, llevaba un mes pensando hasta que me decidí, yo no quería venir. El paciente siente mucho temor todavía a consultar con el especialista en salud mental y lo que les decía, y el especialista de otra rama también siente temor en remitirlo. ¿Cuántos llevo? 3, los otros 2 los dice el decano. No, los que dice y los 3 que yo les digo, a pensar que me puedo recuperar por mí mismo, por voluntad, según no es cuestión de fortaleza, porque la gente tiende, por ejemplo, ustedes sabían que la consulta es más frecuente de mujeres que de hombres, aunque la depresión es más frecuente en mujeres que en hombres, pero las mujeres consultan más a los psiquiatras que los hombres, porque los hombres en esta cultura machista nos da dificultad a aceptar que tenemos alguna dificultad y entonces por lo tanto no acudimos a la ayuda. Y esto no es cuestión de berraquera ni de nada de esos elementos.
Ah, esa es otra maravillosa, ¿no? La que dice Antonio, el autoconsumo. En este país somos muy dados culturalmente a automedicarnos. Entonces la vecina toma fluoxetina, tómese una fluoxetina. Y el uso de la fluoxetina se ha vuelto terriblemente de una… Ah, no, es que hoy amanecí triste y me tomo una fluoxetina y al mes otra vez amanecí… Hay una tergiversación y una mala información frente a eso, o se toman la valeriana, etcétera, una cantidad de situaciones que son complejas y que realmente no ayudan a que haya un tratamiento adecuado. Otra cosa, el consumo de sustancias y alcohol. Los pacientes con trastornos, con cualquier trastorno mental, tienen mayor consumo de sustancias y alcohol, y muchas veces, pues, lo ve uno sobre todo en hombres, aunque también lo ven mujeres, es que llevan a buscando cómo calmar esta angustia, cómo calmar la depresión, entonces consumen licor, fuman marihuana, consumen cualquier tipo de sustancias. Entonces uno ve que hay mayor comorbilidad entre consumo de sustancias y depresión, por ejemplo, o alcohol y depresión. Okay. No podemos dejar de hablar de la depresión sin hablar del suicidio o de las ideas suicidas que, según los organismos de salud internacionales y todo, es la consecuencia más grave de esto. La Organización Mundial de la Salud dice que al año en el mundo se suicidan 800.000 personas. Podríamos decir que tal vez, o no sé si sea un error, que el suicidio es un asunto epidémico, que de pronto desde los medios de comunicación, por ejemplo, a veces no lo podemos informar o tenemos que pintarlo un poco. ¿Puede ser una epidemia hablar de suicidio? Endemia, es decir, es un problema alto, prevalente y constante, Natalia, en el tiempo. En toda la historia de la humanidad ha existido el evento, la conducta suicida, y lo que pasa es que hoy hemos mejorado en la forma como lo reportamos, como lo evidenciamos. Sin duda, la consecuencia más grave y más compleja del trastorno depresivo es la conducta suicida. ¿Por qué? Porque el 15% de los pacientes que se deprimen terminan teniendo conducta suicida. Pero si lo mirásemos al revés, es decir, de los pacientes que se suicidan, el 60% tienen depresión. Y eso se debe a que los pacientes con depresión van haciendo una cosa que se llama estructurar su idea suicida. ¿Qué es eso? Yo empiezo a pensar primero negativamente, empiezo a decir, yo no merezco nada en la vida, yo ya estorbo, no me quieren, qué pereza, soy malo, me siento culpable de las cosas. La segunda etapa de esas ideas negativas es, si estorbo, si no me quieren, si no sirvo, pues lo mejor que me puede pasar es morirme. Y qué bueno que Dios se acordara de mi doctor, qué rico que me mandara una enfermedad y me matara. Pero el tercer nivel en la estructuración es, pues si Dios no me manda la muerte, o si no me muero y no hay una enfermedad, pues yo intento llevar a cabo mi muerte, y empiezo a pensar el qué, el cómo y el cuándo, y eso es lo que nosotros finalmente terminamos valorando, en qué nivel de esa estructuración está, porque si un sujeto está en el nivel alto de la estructuración, ya sabe el qué, el cómo, el dónde y el cuándo, pues hombre, ese sujeto tiene un alto riesgo. Pero si está apenas en el pensamiento negativo, está en la ideación de muerte, nosotros decimos no tiene una estructuración todavía. Es un problema serio la conducta suicida. No todos los que se deprimen, perdón, no todos los que se suicidan tienen depresión, pero sí un alto porcentaje de ellos, el 60%. Entonces la consecuencia más importante, si uno quiere impactar tasas de conducta suicida en cualquier región del mundo, tiene primero que enfocarse a impactar cifras de depresión, acceso de los pacientes a tratamientos adecuados, adherencia a ellos, mantenimiento de la terapia, etcétera, etcétera, para poder impactar. Ese es uno de los primeros programas que en el mundo se trabaja cuando uno va a impactar conducta suicida. De acuerdo con eso, uno podría pensar que definitivamente las ideas suicidas nunca se pueden ignorar, o habrá algunas que uno diga, bueno, este está molestando. Epidemiológicamente, es decir, en el trastorno
desde el punto de vista epidemiológico médico, nunca se deben ignorar. Toda persona que manifiesta alguna ideación suicida hay que prestarle atención, hay que escucharla, hay que oírla y hay que saber cómo colaborar para derivar a esa persona a que reciba una orientación y una valoración adecuada. No, en ningún momento hemos dicho que es culpa del médico general, sino que decimos que el médico general debería tener la capacidad de atender a estos pacientes. No es que él no sepa, sino que lo que dice también la señora es cierto, en 20 minutos hacer un diagnóstico y un tratamiento de 20 enfermedades es muy complicado. Ayer estábamos reunidos, que estaba contando el decano, y creemos que una adecuada atención en un primer nivel debería ser, así como hay grupos, por ejemplo, de hipertensos, o hay grupos para pacientes con diabetes donde se les hacen los exámenes, se hace una atención adecuada, esos pacientes tienen como una atención específica para ellos. Dado el impacto de la salud mental, dado la gran comorbilidad, dado las alteraciones que producen la vida de los pacientes, debería hacerse un énfasis en las IPS de atención primaria, de atención de estos pacientes, y poder hacer una atención adecuada y un diagnóstico y un tratamiento. El intento de la conducta suicida en el suroeste sí tiene unas tasas altas, y lo que hoy en día sabemos es que hay una susceptibilidad genética a la conducta suicida. En el suroeste antioqueño, por la presencia de la enfermedad bipolar, parece que hubiera esa mayor prevalencia de conducta suicida allá en el suroeste. De hecho, hay tasas que son sorprendentes, no son comparables a tasas de las mayores del mundo. Hemos encontrado municipios del suroeste antioqueño donde las tasas son equiparables a países europeos, donde realmente es un problema serio. Pero sí, tiene que ver con la territorialidad, pero justamente es por la susceptibilidad genética. Otra pregunta que tenemos acá es un caso concreto. Preguntan sobre depresión en adulto mayor, pero creo que valdría la pena en responderla como en todas las etapas de la vida, cuando se presenta la depresión. Ayudarlos, estar acompañándolos significa hacer todo lo que ellos quieran, todo lo que ellos te pidan, o hasta qué punto se puede hacer eso y hasta qué punto es, bueno, hasta acá. Primero, con la depresión en el adulto mayor quiero hacer un énfasis, y es, como decía el decano ahora, se confunden hay veces con demencia. Entonces hay que hacer una evaluación muy clara de mirar si el paciente está en un proceso, iniciando un proceso de demencia, o está en una demencia, o está en una depresión, porque los síntomas se pueden confundir. Y hay otra patología que conocemos como el delirium o el síndrome mental orgánico, y es que los pacientes ancianos, por alguna enfermedad, por medicamentos, pueden presentar alteraciones confusionales, se ponen confusos, entonces también se puede confundir con depresión. Entonces es un grupo especial que requiere una atención adecuada. No se trata de permitir al paciente que haga todo lo que quiera, no, se hace un tratamiento, un acompañamiento como se haría con cualquier enfermedad, pero entendiendo muy bien la depresión, entendiendo muy bien que es que los síntomas de la depresión son diferentes a los síntomas de otra enfermedad, entendiendo muy bien que el principal síntoma de la depresión es lo que decía la señora de la astenia, la dinamia, esa dificultad para levantarme de la cama y empezar a hacer las actividades del día a día. Si yo entiendo muy bien cuáles son los síntomas de la depresión, le puedo ayudar a mi paciente. Y entendiendo muy bien, por ejemplo, en los niños, que lo decíamos ahora también, los niños no le dicen a uno estoy triste o estoy aburrido por lo general. Los niños se ponen irritables, pelean con los compañeritos, pelean con los papás, pelean con los profesores. Entonces también entender muy bien eso. Cómo era este niño antes y cómo está ahora. Él no era así, ahora está irritable, disminuyó el rendimiento académico. Sospechar, ¿será que es que hay una depresión? Yo creo que si hay un buen entendimiento, si hay un buen acompañamiento, se le puede ayudar mucho a los pacientes. Ahorita la señora también decía, bueno, ¿yo qué hago con el paciente que no quiere consultar? Hay pacientes que no quieren consultar ni con psiquiatría ni con nada, eso es cierto, pero la gran mayoría de esos pacientes es porque no tienen una información adecuada. Yo creo que si uno le informa al paciente bien qué es lo que está pasando y bien cuál es el plan, y darle esperanza al paciente, explicarle que es que hay tratamiento y que hay solución de los problemas, puede ayudarle mucho al paciente. Ahora,